Buenos días, queridos alumnos de tercero. En este video vamos a comenzar a trabajar con geografía, que como ya les comenté en algunos cursos, esta geografía del tercer año es completamente diferente a la geografía que ustedes vieron en primero y en segundo año. Vamos a centrar nuestra mirada específicamente en el aspecto económico de Argentina dentro del mundo globalizado. Entonces vamos a manejar términos como capitalismo, liberalismo, neoliberalismo, que quizás muchos de ustedes nunca lo escucharon, pero no por eso hay que tenerle temor, sino por el contrario, comenzar a leer y comenzar a trabajar, y por eso en el primer trabajito que les enviamos había algo de material teórico, y con lo que hoy les voy a contar en este pequeño video, yo espero que puedan ustedes ya comenzar a sentirse un poquito más seguros, y sí lo que les vamos a pedir los profes es que ante cualquier duda ustedes escriban al correo o en este mismo video hagan los comentarios con las dudas y nosotros periódicamente los vamos a ir revisando para ir tratando entre todos de tener una mejor comunicación y bueno, salir adelante ante esta situación de pandemia y de cuarentena que nos obliga a estar lejos del colegio. Para comenzar entonces hay que tener ciertos puntos en claro. Primero, que nosotros estamos dentro del mundo capitalista. Pertenecemos a un sistema económico capitalista donde hay países ricos y países pobres, donde las leyes del mercado se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Y dentro de este mundo capitalista, el liberalismo fue la doctrina, fueron las ideas que sustentaron a este sistema. Pero yo hoy no hablo de liberalismo, hablo de neoliberalismo, que son aquellas políticas que se van a implementar a partir del año 1950 en adelante y que los gobiernos argentinos, por ejemplo, al igual que otros países latinoamericanos, reciben como sugerencia de aquellos organismos que nos prestan dinero. Para serles sincera, chicos, hay dos periodos en los que nosotros podemos hablar que ya se implementan las políticas neoliberales en nuestro país. El primer periodo es el último gobierno militar, que se abre con el golpe de Estado de 1976. En ese golpe de Estado, el gobierno militar llevó adelante una serie de medidas neoliberales que las ejecutó el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Y en una segunda etapa, donde el neoliberalismo se aplica prácticamente de una manera muy rigurosa, es durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, que se inicia en 1989 y que si bien dura 10 años, digamos que la crisis final de esta aplicación de la política neoliberal se produce y estalla en la crisis del año 2001, que ustedes ya comenzaron a trabajar en el práctico anterior y que incluso les habíamos sugerido que vean un video, un documental sobre esa crisis que fue terrible para nuestro país. Vamos a decir que tanto en el golpe militar, en el último gobierno militar, como en el gobierno de Carlos Menem, nuestro país se abre al comercio internacional. Por eso yo les puse ahí apertura al comercio internacional. Pero aparte, el gobierno reduce su control sobre las empresas. Por eso, la reducción del control del Estado. Quiere decir que los gobiernos no van a ingerir tanto en las decisiones de cada empresa, y sí el gobierno va a seguir necesitando plata para poder solucionar los problemas básicos del país, y para eso, tanto en la etapa militar como en el gobierno de Carlos Saúl Menem, se van a pedir grandes préstamos al FMI y al Banco Mundial. Obviamente esto va a producir que nosotros que nosotros tengamos que pagarle luego al FMI y al Banco Mundial con muchísimos intereses esas deudas e incluso no poder pagarlas. Yo acá le puse la fotito por si alguno nunca lo vio, de Carlos Saúl Menem, que fue el segundo presidente de nuestra democracia, un hombre del partido peronista, un líder del interior, él era de La Rioja, y él cuando asume va a sugerir, va a impulsar que el Congreso le dé todo el apoyo político. Para eso se produce el dictado de la Ley de Reforma del Estado y la Ley de la Emergencia Económica. Con esas dos leyes es que Carlos Saúl Menem va a poder llevar adelante su política económica. Uno de los cambios básicos, fundamentales que ustedes tienen que tener en claro es que durante el gobierno de Menem, como parte de esta política neoliberal, él va a privatizar. Esa es la primera palabrita rara quizás
que ustedes van a escuchar, las privatizaciones, que Menem privatiza. Quiere decir que va a tomar empresas que eran del Estado y las va a vender a empresarios extranjeros, españoles, franceses, estadounidenses, italianos, van a llegar al país y van a comprar empresas que tienen que ver, por ejemplo, los canales de televisión, radios, por ejemplo, todo lo que son las empresas que generaban energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, y esto es muy grave si se quiere ver en un país, porque esta privatización hizo de que más del 60% de los sectores que eran estratégicos nuestros quedaran en manos extranjeras. Por eso se habla también de la extranjerización de la economía. Menem, para poder vender estas empresas, argumentó de que eran empresas deficitarias, que perdían dinero, que para el Estado era muy costoso mantenerlas y que por lo tanto era mucho mejor venderlas a empresarios extranjeros y utilizar esa parte de dinero para pagar la deuda. Entonces ese fue el argumento de las privatizaciones que hizo que muchos de las empresas argentinas quedaran en manos extranjeras, e incluso los bancos, que también eso es gravísimo. Acá tenemos algunos de los antiguos logos: Gas del Estado, YPF, este era el logo de Entel, que era de los teléfonos, Aerolíneas Argentinas, que pasó a depender de capitales extranjeros. Acá les puse la tapa de un diario para que ustedes vean cómo fueron adjudicados los canales de televisión a empresarios extranjeros, ¿sí? Pero no solamente la privatización es el punto fundamental o el punto clave en la política neoliberal, sino también tenemos la provincialización de los servicios. Quiere decir que todos los colegios, que antes eran de educación nacional, que dependían del Ministerio de la Nación, van a pasar a depender de las provincias, al igual que los hospitales. Esto va a llevar a que cada gobernador tenga que buscar dinero, ¿no es cierto?, no solamente para pagar los salarios, sino para seguir generando y creando centros de salud, para poder hacer que sus hospitales funcionen bien, para pagar el sueldo a los docentes. Todo va a pasar a depender de cada provincia. Obviamente esto va a llevar a que se aumenten las desigualdades entre las provincias más ricas y las provincias más pobres, con escaso apoyo del Estado. Otro de los aspectos muy tristes y graves dentro de la economía de nuestro país fue que durante el gobierno de Menem se produjo la desarticulación del sistema ferroviario. Esto quiere decir que muchísimos ramales, muchísimas rutas que los trenes recorrían en el interior del país dejaran de funcionar, porque se argumentó que también eran deficitarios, que no otorgaba ventajas económicas. Entonces directamente se dejaron a 80.000 empleados del ferrocarril sin trabajo, y estos trenes que llegaban a los pueblos más lejanos de cada parte de las regiones argentinas dejaran de funcionar. Muchos pueblos quedaron abandonados y se transformaron en pueblos fantasmas en esta década. Todas las empresas que llegaron al país fueron multinacionales, fueron empresarios que venían con muchísimo dinero, por ejemplo los Benetton, que compraron muchísimas tierras productivas y con reservas de agua potable en la Patagonia, el grupo Soros, que también invirtió en campos sojeros. Ustedes saben que la soja es un recurso muy valioso, sobre todo porque se venden a los mercados chinos. Y otra de los sectores que también tuvieron que ser modificados es el sector minero, y el Estado Nacional otorgó grandes privilegios a muchos empresarios extranjeros para que vinieran a nuestros territorios a invertir. Acá tenemos una foto que yo les puse, la primera de ellas tiene que ver justamente con el sector minero, donde muchísimos empleados de las petroleras que fueron vendidas quedaron sin su trabajo. Esto es en Cutralcón, Neuquén. Imágenes similares se vieron en Tartagal, donde nuestro pueblo de Mosconi sobre todo quedó prácticamente en la ruina luego que se vendiera YPF a empresas extranjeras y se retiraran. Y se dio como modalidad de pelea y de lucha en esta década el piquete, el cortar las rutas. Y acá les puse una foto del pueblo de Alemania, que quizá la mayoría de ustedes conoce, que es pasando Coronel Moldes, que durante la década menemista quedó
transformado en un pueblo fantasma, porque justamente, como les decía hace rato, el ferrocarril se retira de muchos pueblos y estos pueblos dejan de tener su comunicación y su principal sustento económico, que eran los trenes. También las condiciones de trabajo van a cambiar con las políticas neoliberales, ¿sí? Muchas empresas, como venían del extranjero, automatizaban y modernizaban sus industrias, y la gente que había trabajado en esa fábrica durante muchísimos años quedaron desempleados, ¿sí? O muchas veces las empresas tomaban por 2 meses, por 3 meses a modo de prueba, es lo que se llamó empleos eventuales, y luego esos empleados eran despedidos sin ningún tipo de indemnización. Las pasantías, por ejemplo, para los estudiantes que debían trabajar, no recibían cobro en la mayoría de las empresas, y esto hizo también que las condiciones de trabajo sean muy desfavorables, sobre todo para aquellos que no tenían un estudio o no tenían un perfeccionamiento adecuado para cubrir esos puestos de trabajo. También otro tema importante para tener en cuenta en la época de Menem era la convertibilidad. El 1 a 1 van a escuchar ustedes que dicen en los videos de la época, significaba que un peso era igual a un dólar. Las consecuencias del neoliberalismo de esta política sugerida por el Fondo Monetario Internacional a nuestros países fueron gravísimas. Muchísima gente se quedó sin trabajo, hubo alto índice del desempleo. Mucha gente no tenía condiciones ni seguridad para trabajar, por eso se habla de precarización laboral, el trabajo en negro, se ganaba muy poquito, la clase media dejó de tener esa situación de privilegio, las clases medias, las clases bajas, se diferenciaron muchísimo de las clases más poderosas. Aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, surgieron y crecieron muchas villas miserias, sobre todo en el conurbano bonaerense y en las grandes ciudades, y nuestro Estado vio el aumento desmedido de la deuda externa. Solamente durante muchísimos años se pagaron los intereses de esas deudas. Entonces, todo ese dinero que el Estado pagaba en deuda lo descuidaba de sectores como salud y educación, que comenzaron a deteriorarse rápidamente. Luego de Menem asume otro presidente, que es el radical Fernando de la Rúa. De todas maneras, nosotros no hablamos del aspecto político, sino hablamos del aspecto económico en esta geografía de tercer año. Entonces, lo que yo les voy a contar es que durante el gobierno de Fernando de la Rúa, todo lo que fueron las consecuencias del neoliberalismo se agravaron, ¿sí? Hubo mucha inflación. La inflación, ustedes recuerden que es el aumento desmedido de precios. Y al haber tanta inflación, el gobierno no tuvo la capacidad de poder darle respuesta a los ahorristas, a la gente que había dejado su dinero en el banco, y estableció un corralito, que significaba que no podían esas personas retirar sus ahorros. Esto generó mucha incertidumbre en la población, generó mucho descontento, sumado a la crisis que la gente no tenía dinero para comprar su alimento, comenzaron a producirse saqueos, comenzó a vivirse en el país un clima de mucha agitación social, los países dejaron de prestarnos dinero y comenzaron las protestas masivas, los saqueos, los cacerolazos. En definitiva, la crisis del 2001, que fue una crisis gravísima social y económica, terminó con 36 muertos, entre los cuales había 7 menores de edad, muertos en la represión. Yo acá les puse una fotito de lo que fue parte de la represión en Plaza de Mayo. Y finalmente Fernando de la Rúa debe abandonar el país, escapa en un helicóptero y nuestro país se declara en quiebra. Básicamente esto es en 13 minutos el esqueleto, digamos, de lo que es la política neoliberal. A mí me interesa que ustedes sigan leyendo. Le vamos a dejar un práctico en el archivo de la plataforma que va a acompañar a este video, para que ustedes, a partir de lo que yo les conté, puedan seguir elaborando parte de lo que sería la política neoliberal en nuestro país. Y de esta manera poder comprender luego, en los próximos temas, cuál es la situación económica actual. Tenemos que tener en claro esto: ¿qué fue el neoliberalismo en Argentina?